Bien, amados, que la paz y la gracia del Señor pueda alcanzarlos a todos, su amor, su misericordia, su benevolencia. Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos que están tanto en Venezuela como en otras partes del país. Y pues aprovechando esta cuarentena, este tiempo que tenemos bastante tiempo, he querido grabar este tema que es de vital importancia. Un tema que he titulado ¿Orar para qué? ¿Será necesario orar? ¿Orar para qué? ¿Por qué orar? ¿Para qué? Y quiero que para este tema leamos en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 9. Mateo capítulo 6 en el versículo 9. Eh, Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que es un tema muy importante para nosotros, un tema muy importante para nosotros tocar en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de donde surgen tantas dudas. Algunas personas me han llamado, algunos amigos míos que yo converso con algunos amigos que tengo por WhatsApp, por las redes sociales, en otros países, en Venezuela, preguntándome si esto realmente es el fin de todo. Entonces estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, donde ni siquiera los predicadores ni muchas personas tienen una respuesta certera para lo que está pasando. Ahora, yo no vengo aquí a decir que yo la tengo, que yo tengo una respuesta, pero sí creo que puedo tener puedo dar una recomendación que yo creo que puede ser de ayuda mientras salimos de este momento difícil. Primero debemos recordar que el Señor está en el control de todo. Desde los grandes acontecimientos hasta los pequeños acontecimientos, el Señor es soberano y Él tiene control de todo. Y si esto forma parte de una disciplina que Él le está aplicando al mundo, si esto forma parte de un proceso que tenemos que pasar, bueno, ese proceso tendrá un comienzo y un fin, y nada de lo que nosotros hagamos pudiera cambiar o modificar el curso de eso. Si fuera eso, que es un tiempo de juicio o un tiempo de juicio, nada va a modificarlo, porque el Señor, Él sabe que nosotros reaccionamos humillándonos cuando estamos en momentos difíciles. Entonces Él sabe que eso pudiera ser una humillación ficticia y que de repente no simbolizaría un arrepentimiento sincero. Entonces, si eso forma parte de una disciplina de parte del Señor, yo creo que va a tener su tiempo para cumplir el propósito que el Señor se estableció de hacer con esto. Si no fuera de esa manera, de cualquier forma va a tener un comienzo y un fin y se va a conseguir la forma de contrarrestar. Nosotros estamos haciendo lo posible, aislándonos, haciendo lo que sea necesario con normas de higiene, acatando las normas de los ministerios de diferentes países para enfrentarlo materialmente. Espiritualmente, bueno, yo puedo dar una recomendación, algo que podemos hacer y que es necesario y que nos va a beneficiar a nosotros en cuanto estamos pasando por este momento de pandemia, de esa situación del coronavirus, que es nuevo para todos. He escuchado a personas ya más ancianas diciendo que primera vez que ven una situación similar, esto que tenía algunos precedentes, pero no era tan parecido con lo que está aconteciendo. Pero dije que iba a hablar sobre un tema sobre la oración. Creo que usted puede orar mucho en este tiempo. Ahora, hay unas preguntas sobre esto que yo lo voy a contestar a medida que hablamos sobre 5 principios de la oración. Y yo sé que usted ha escuchado muchos temas sobre la oración, pero quiero pedirle paciencia y que tenga su Biblia en mano y que usted pueda corroborar cada uno de los puntos que vamos a tocar y que pueda también comprobarlo con las escrituras. Es importante que tenga su Biblia en la mano. Entonces yo creo que usted me va a acompañar en este tema tan interesante. ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? El tema es ¿para qué orar? ¿Para qué? ¿Será que nos beneficia de algo? Eh,
¿Será que sirve de algo? Entonces surgen estas interrogantes, por lo menos una interrogante que de repente a usted también se le ha ocurrido. ¿Para qué orar si ya el Señor sabe cuáles son mis necesidades? Dice la palabra del Señor que antes de que nosotros le pidiéramos, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, dice, no se afanen porque el Señor ya sabe lo que tú tienes necesidad. Entonces, ¿para qué orar si Él ya sabe lo que tú necesitas? Es una pregunta muy lógica. Si de repente usted lo ha pensado, creo que está pensando lógicamente. La otra pregunta, ¿será que Dios se le olvidan, a Dios, al Señor se le olvidan las oraciones? Que tengo que estar repitiendo porque la Biblia dice orar sin cesar. Pero si Él ya conoce todo y Él ya me escuchó la primera vez que yo oré, ¿para qué orar? ¿Por qué? ¿Será que se le olvidó? Entonces son dos preguntas que es importante. Mi hijo Josué me hizo esa pregunta un día y de allí entonces surgió la inspiración para este tema. Porque él dice, papá, pero si yo le oré al Señor por tal propósito que estábamos conversando, ¿por qué yo tengo que orar de nuevo? ¿Será que Él se le olvidó? Y yo dije, no, hijo, no se le olvidó. En el momento yo confieso que no tuve una respuesta tan certera. No tuve una respuesta tan certera. Solamente le dije lo que hemos aprendido. Bueno, porque el Señor mandó que oráramos sin cesar. Pero esa es una respuesta muy simplista. Es una respuesta muy para salir del paso. Entonces, investigando, pude ver, entonces el Señor me hizo ver otras cosas que yo no había visto hasta ese momento y producto de esa pregunta que me hizo mi hijo, que para qué oramos tan repetidos y estábamos estudiando la Biblia y dice que no hagamos vanas repeticiones. Entonces me dice, papá, pero porque entonces aquí dice que orar sin cesar y hacemos vanas repeticiones. Entonces, bueno, eso me inspiró a sacar este tema. Entonces, esas dos preguntas, de que si Dios se le olvida las cosas, y la otra pregunta de que para qué orar si Él conoce todas las cosas, la vamos a responder en cuanto nosotros abarcamos estos cinco principios de la oración que son importantes para nuestras vidas. Entonces, hemos leído aquí en Mateo capítulo 6, donde Jesús le habla a sus discípulos, les enseña a los discípulos la forma correcta de orar. Ahora, los discípulos oraban sí, ellos oraban. Ahora Jesús, como Él vino a enseñar el reino, entonces Jesús le dijo, bueno, yo también los voy a enseñar a orar, los voy a enseñar a comunicarse con el Padre. Ahora, el primer punto que vamos a tocar es, la oración te enseña paternidad. Pero antes de entrar en este punto, que es nuestro primer punto, quiero dejar en claro algunas cosas sobre la oración. Escuche. La oración no es algo que va a manipular a Dios, porque el Señor ya conoce los corazones. Y como dije anteriormente, el Señor sabe que de repente nosotros podemos hacer oraciones desesperadas en momentos de angustia. Y en estos momentos de pandemia, de repente nosotros pudiéramos orar desesperadamente. Eso no va a manipular a Dios. ¿Por qué? Porque los únicos beneficiados con la oración somos nosotros. Los únicos beneficiados con la oración somos nosotros. A Dios no le afecta ni positiva ni negativamente que tú ores o no ores. Porque el Señor va a seguir siendo el Señor de todas las cosas. Si tú oras, está bien para ti. Y si tú no oras, está mal para ti. Porque en este asunto de la oración, el único que eres beneficiado eres tú. El único que eres enseñado eres tú. Yo sé que es difícil decir que la oración no afecta positiva ni negativamente al Señor. Cuando Él dice que oremos, entonces creo que Él se importa con que nosotros oremos. Claro que se importa con que nosotros oremos. Pero el Señor no saca ningún beneficio con nuestras oraciones. Entonces nosotros no podemos manipular al Señor con nuestras oraciones, porque Él conoce los corazones. Pero sabemos que Él nos escucha. Y sabemos que cuando tú oras sinceramente al Señor, tienes a alguien que te escuche. Porque no oramos al viento, no oramos al aire, ni a la luna, ni al sol, como hacen otras personas. No, nosotros oramos al Señor que está vivo y que nos ha dado evidencia de que Él nos escucha. Entonces, los únicos beneficiados con el tema de la oración somos nosotros. Dios no saca ningún provecho, somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que profundizarnos en este tema para ver qué podemos extraer de él, porque en fin de cuentas los beneficiados somos nosotros. ¿Ok?
Entonces, eh, la oración tiene contenida en ella una enseñanza profunda para nosotros, sobre todo en este tiempo de angustia, como lo dije al principio, un tiempo difícil, donde hay incertidumbre. La oración puede ser la clave, o la oración puede ser esa luz donde tú puedes ver las cosas más claramente. ¿Por qué? Porque la oración te enseña algunos principios. Nosotros vamos a abarcar hoy 5 principios de la oración. El primero, como lo dije, es la oración te enseña paternidad. La oración te enseña un concepto correcto de paternidad. La oración te dice que tienes un Padre celestial, un Padre que vela por ti, un Padre que es diferente de los padres humanos que tenemos, porque nuestros padres humanos, ellos son humanos, tienen limitaciones. Nuestros padres están ahí para nosotros, aunque hay padres malos y padres buenos. Más nuestros papás, ellos tienen limitaciones. Ellos puede ser que estén, pero puede ser que no estén, porque ellos tienen limitaciones. Entonces, en el libro de Romanos 8:32 dice que nuestro Padre Celestial no escatimó ni aún a su propio Hijo. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escucha, si es un Padre que fue hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de dar a su propio Hijo por nosotros, entonces eso nos da garantía de que nosotros tenemos un Padre. Si tus padres humanos te fallaron, si tus padres humanos no fueron lo mejor para ti, no importa, tú tienes un Padre celestial. Tú tienes un Padre celestial. Tú aquí puedes encontrar la noción correcta de un Padre, y es nuestro Padre celestial. Ahora, Jesús les enseña a los discípulos a orar correctamente y le dice, Padre nuestro. Vea que Jesús no le dice, vamos a orar al Padre mío. No, Jesús le dice Padre nuestro, es decir, que era Padre también de los discípulos. Y en este caso de nosotros, que esa palabra paz sigue pasando para nosotros. ¿Cómo es eso? Que Jesús es Padre, que Jesús les enseña a orar al Padre nuestro. Nosotros no le oramos a Jesús, oramos al Padre, porque Jesús es un mediador. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero Jesús dice Padre nuestro, es decir, cuando yo digo nuestro, me incluyo, es decir, Padre mío y tuyo también. Lo que quiere decir que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, como lo dice el libro de Romanos. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Quiénes son esos otros hermanos de Jesús? Somos nosotros. Por eso Jesús dijo, yo les voy a enseñar a orar al Padre, a mi Padre y a su Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nos enseña que el Señor está en una posición superior, porque cielo significa eso, significa gobierno, significa que está en una posición superior, que controla todas las cosas y que es tu Padre y el Padre de Jesús. Es decir, Jesús primero era el Hijo unigénito, después se convirtió en el Hijo primogénito entre muchos hermanos, y esos hermanos somos todos nosotros que por adopción vinimos a entrar en la familia del Señor. Él nos adoptó. Nosotros debemos recordar que en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 dice que Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Jesús vino a Israel. De hecho, cuando Jesús manda a predicar a los discípulos, le dice, no vayan por camino de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a eso, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por adopción. Por eso nosotros también le llamamos a él Abba Padre, o que es Abba, una traducción que nosotros pudiéramos entender es como decir papito. Imagínense un hijo diciéndole a su papá, papito. No hay un padre que se resista a eso. Entonces nosotros tenemos un Padre amoroso, un Padre que está por encima, que está en los cielos, que controla todo, y que a diferencia de nuestros padres terrenales nunca falla. En el libro de Romanos 8:32 dice que Él dio hasta su propio Hijo. Imagínese usted, el Señor está dispuesto a ir, es un Padre que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Por eso dije que en este primer punto, en este primer principio que te enseña la oración, que tú tienes un Padre. Por eso es importante orar, porque la oración te da noción de paternidad. Entonces, nosotros vemos que somos padres, que somos hijos de un Padre por adopción. Nosotros entendemos en la Biblia que el Señor vino a Israel, pero Él encontró mucha más fe, y hay muchos registros bíblicos donde Jesús encontró más fe en los gentiles que hasta en el mismo Israel. Y de hecho hizo más milagros para los gentiles que en el mismo Israel. En Mateo 7:11
está por aquí cerquita de donde estamos leyendo, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas buenas que nosotros le pedimos? Entonces, nosotros podemos ver allí que nuestros padres humanos, ellos fallan, pero nuestro Padre no falla. Entonces, si nosotros como hombres, que el hombre por naturaleza tiene una tendencia a ser malo, pero no, para nuestros hijos queremos lo mejor, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, como primer punto, tú eres parte de la familia de Dios. Como parte de la familia de Dios entraste en adopción y ahora eres hijo también juntamente con Jesús. Jesús es hijo primogénito y tú eres también de los otros hermanos que también entran dentro de los beneficios de tener un padre. Por eso le llamamos Abba Padre, porque somos hijos adoptados. Y como adoptados participamos de las riquezas de nuestro Padre. Todo lo que tiene el Padre es de nosotros. Todo lo que tiene el Padre también te pertenece y nosotros podemos disfrutar de esa plenitud. Entonces, cuando tú oras, ¿quién es enseñado? Eres tú, soy yo. Cuando yo oro, soy enseñado a que tengo un Padre. Por eso digo, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Entonces la oración nos da un concepto de paternidad. Te enseña que tienes un Padre, que cuida de ti, que vela por ti, que te escucha cuando tú oras. Oye, yo no te voy a decir que Dios te va a contestar las oraciones inmediatamente cuando tú clames. Yo he orado y he recibido respuesta para muchas oraciones y hay oraciones que todavía no han sido respondidas en muchos años, 28 años, 29 años, ya un poquito más, sirviéndole al Señor. Y todavía, escúcheme, todavía hay oraciones que no han sido respondidas. Y de repente voy a tener oraciones que nunca van a ser respondidas. Pero sigo orando porque sé que tengo un Padre. Por eso es que sigo orando, porque sé que tengo un Padre que me escucha. No te puedo garantizar que Él te va a responder inmediatamente, pero sí te puedo garantizar por la Biblia que Él te oye. Que si tú clamas a Él, Él te oye. En las circunstancias que tú puedas estar, Él te oye. Entonces, primer punto, tenemos la noción de paternidad. Segundo punto, la oración te enseña paciencia. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, hay muchas oraciones que tú puedes recibir respuesta así inmediatamente, pero hay muchas oraciones en las que tú vas a tener que depender de un Padre. Nosotros vivimos en un mundo donde la tecnología va en avance. La tecnología va cada día más avanzando, los avances tecnológicos, la oportunidad por lo menos de hacer esto, de hacer una videoconferencia, es una cosa que nosotros los que de repente no utilizábamos mucho estos medios. Yo utilizaba la tecnología, pero reconozco que estos medios así son un poquito para mí de difícil acceso, pero muchas empresas están funcionando así con este negocio de la cuarentena, están funcionando trabajando online, trabajando desde casa, haciendo cosas, utilizando la tecnología. Y eso, nosotros nos acostumbramos. Aquí donde yo estoy, por ejemplo, tú pides la comida y la comida te llega a tu casa. Pides pizza y te llega a tu casa. Tú puedes hacer mercado y la comida te llega a tu casa. Puedes comprar un teléfono, puedes comprar cualquier cosa y todo te llega a tu casa. Abrir una cuenta bancaria desde el teléfono. No necesitas ir al banco para cobrar, para nada, para pagar recibos de luz, agua. No se precisa de nada de eso. Y nos acostumbramos a que con un clic inmediatamente nos desesperamos cuando no cargan los enlaces, cuando no carga cualquier cosa nos desesperamos y de repente clicamos y nos salimos porque somos impacientes. Pero con el Señor no acontece así. Con la oración va a haber algunas oraciones que tú vas a recibir respuesta inmediata y van a tener oraciones en las que tú vas a tener que continuar orando. ¿Por qué? Porque la oración te enseña paciencia. En cuanto tú oras, tu carácter es forjado, tu carácter es formado para hacerte entender que no dependes de ti, que dependes de un Padre que esté en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos a un Padre, pero el Padre nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces eso te va a enseñar paciencia. No vas a tener muchas oraciones en las cuales tú no vas a recibir de manera inmediata. Y va a tener oraciones que vas a recibir inmediatamente porque el Señor conoce. Y va a haber oraciones que van a ser respondidas con un no. Y va a haber oraciones que nunca, de repente vas a morir y nunca vas a tener respuesta de ellas. ¿Por qué? Porque eso te enseña que tú tienes que tener paciencia. En cuanto tú oras, tú esperas. Y en cuanto tú esperas, tu carácter es formado. En cuanto tú oras, tú esperas, y en cuanto tú esperas, tu carácter es formado. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé en el Señor.
Pacientemente esperé en el Señor. El Salmo 41 nos enseña que el salmista esperó en el Señor. Salmo 41, vamos a ver qué dice ahí. Salmo 41. Dice, pacientemente esperé en el Señor. Y claro que el Señor respondió. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por eso te dije, te garantizo que Él te oye. No te garantizo que Él de repente te va a contestar inmediatamente. Y me sacó del pozo turbulento, del lodo cenagoso, y puso mis pies en una roca y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado que pone el hombre que pone en Jehová su confianza y no se vuelve a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, pacientemente esperé a Jehová. En cuanto tú oras, el Señor te enseña paciencia. En el libro de Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, en el versículo, Mateo capítulo 6, el versículo 5, la parte B de ese versículo. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos gustan orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando nosotros oramos, el Señor dice, no, entra en tu aposento, cierra la puerta y tú oras al Padre que está en secreto. Luego tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Es ahí cuando viene la respuesta del Señor. A veces son respuestas inesperadas. Y en Romanos 12:2 también nos dice un poco algo de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros oramos, nuestro entendimiento es renovado. Nuestro entendimiento es renovado. Tenemos la noción de que oramos a un Padre y nuestro carácter es formado a través de la paciencia. Como tercer punto, la oración te enseña dependencia. Esta palabra muchos la hablamos, ¿no? Depender de Dios, pero muchas veces no sabemos lo que ella implica. Yo enseñé mucho esta palabra, pero solo aprendí a ser dependiente del Señor. Ustedes saben que yo estoy aquí en Brasil actualmente, tengo ya 3 años y un poquito aquí en Brasil. Y cuando llegué aquí, bueno, yo aprendí lo que significaba esa palabra por muchas razones. La primera, por el idioma. No tenía ni siquiera noción de lo que era el portugués. Y no me daba a entender, las personas no me entendían. Yo escuchaba a las personas hablando y no entendían ni papa de lo que ellos estaban hablando. De 100 palabras entendía 3 o 4, entonces eso era un desespero. Recomenzar una vida más sin saber comunicarte fue un desespero. Yo iba a la congregación y yo solo lloraba. De repente la mujer pensaba, oye, este hombre está llorando porque está siendo tocado por Dios. No era eso. Yo lloraba era de desespero porque no entendía. Hasta que llegó un momento y le pregunté, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Y entendí que era eso, dependencia, de saber depender de Él. Cuando me entregué en los brazos de Él para depender de Él, porque aquí, cuando tú pasas la frontera de un país, todos lo sabemos mucho, sobre todo en esta inmigración en masa que tuvo Venezuela, tú pasas la frontera de un país y ya no vale nada. Tus títulos, tus diplomas, tienes que hacer una reválida, un proceso largo, recomenzar a sacar papeles y un poco de cosas, donde ya tus conocimientos, todo lo que tú has construido en tu vida, eso no tiene valor ninguno, no tiene ningún valor. Ahí te toca, ¿qué? Depender del Señor, hasta para que Él te abra los canales del entendimiento para poder hablar. Algo básico. Y aún así, en eso yo aprendí que tengo que depender del Señor. Mis conocimientos, toda la experiencia que yo tenía, eso no valía ni una papa. No valía nada. Ahí entonces yo tenía que entrar ¿en qué? En la dependencia. Decirle, Señor, yo dependo de ti, me entrego en tus manos. Y después el Señor comenzó a colocar personas para que me enseñaran. El Señor comenzó a colocar gente alrededor de mí para que me enseñaran. Y hoy día, bueno, ya, como ustedes ven ahí en el canal, ya no es que hablo 100% el portugués, pero ya me comunico, ya puedo expresarme, ya predico en portugués, ya puedo establecer una conversación y es una bendición para mi vida. Pero aprendí esa palabra de dependencia y por eso continué orando, porque tú tienes que orar siempre. Orar siempre. Ahora, orar siempre, ¿por qué? Si Dios lo sabe todo, porque tú tienes que depender de Él. Porque en la dependencia tú pides y esperas y dependes de Él.
dependes de su provisión, del momento de su provisión, dependes de que no es lo que tú pides para tu conveniencia, sino de lo que Él te da para tu bendición, para tu provecho. Nosotros a veces pedimos cosas y no sabemos lo que pedimos, pero Él que sí sabe todas las cosas, entonces Él te responde. Y entonces allí cuando tú dependes, ¿por qué? ¿Por qué es la dependencia? Porque tú no dependes de ti, de tus conocimientos, de lo que tú sabes, de tu conocimiento teológico. Muchas veces no tiene valor ninguno. Tus conocimientos de los estudios que tú pudieras haber realizado no tienen valor. Y entonces ahí te toca decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Y eso lo haces como en una oración desesperada, en una oración de entrega, que son generalmente las oraciones más sinceras que hacemos. Las oraciones en los hospitales y las oraciones en los momentos de desespero. Son quizás las oraciones más sinceras que el Señor puede haber escuchado en nuestras vidas. Y en esos momentos, cuando tú sabes que nada de lo que tú hagas, que tus capacidades no tienen valor, es allí cuando tú oras con ese clamor interno y el Señor escucha tus oraciones, porque es una oración donde tú sabes que solamente dependes de Él. Entonces la oración te enseña dependencia. Hemos estudiado hasta ahora que la oración te enseña un concepto de paternidad, que tienes un padre, que la oración te enseña paciencia, te enseña esperar, te enseña que no es de tu forma, que no es de tu tiempo, que es cuando Él lo decide. Entonces te enseña a depender de Él, te enseña a depender de Él. Ahí tu carácter ya es formado. El apóstol Pablo es un hombre, terrible, políglota, un hombre tremendo. Y cuando él quedó ciego, él tuvo que agarrarle un brazo a este hombre llamado Ananías para que lo condujera a un lugar. Ya el Señor le derribó su orgullo por tierra. Y a veces hay momentos en que nuestro orgullo, nuestros conocimientos, lo que tú sabes, tus capacidades no valen nada. Ahí es cuando tienes que humillarte ante el Señor y decir, Señor, yo no sé nada, yo dependo de ti. Y entonces cuando tú digas esas palabras, ahí el Señor viene a tu encuentro y las cosas se comienzan a encaminar. Yo coloqué esa experiencia porque es una experiencia mía que la viví. Aprendí lo que significaba la palabra dependencia. Como cuarto punto, la oración genera esperanza y aumenta la fe. La oración genera esperanza. Entonces todo lo que he dicho, ¿quién es beneficiado? Somos nosotros que somos beneficiados. Entonces la oración te enseña esperanza y aumenta tu fe. Porque cada vez, escucha, tú oras y esperas. Y la esperanza no avergüenza a nadie y no avergonzará al Señor los que esperan en Él. Los que esperan en Él no son avergonzados. No son avergonzados jamás. Si tú esperas en el Señor, no vas a ser avergonzado. Y aumenta la fe. La esperanza genera esperanza y aumenta la fe. Entonces, cada vez que tú recibes un milagro, que tú recibes una respuesta positiva en una oración, cuando tú pides por otra cosa, tú sabes que tus victorias del pasado, así como el Señor cumplió tus victorias en el pasado, puede cumplir en el futuro, como David. David, ¿qué aconteció con David? David, cuando se fue a enfrentar al gigante, ¿qué dijo? Le dijo a Saúl, de la misma manera como el Señor me libró de los lobos y de que venían a comer las ovejas, me librará de este incircunciso. Él no va a hacer nada, porque él sabía que el Señor que lo había librado en el pasado, lo iba a librar en el futuro. Por muy grande que sea la tentación, por muy grande que sea la prueba, el que te libró en el pasado te puede librar en el futuro. Por eso te da esperanza, y la esperanza no avergüenza. Nadie que espera en Dios, dice la palabra, quien espera en el Señor no será avergonzado jamás. No será avergonzado jamás. Espera en el Señor, espera en el Señor. Y en el Salmo 27 dice, espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Entonces, aumenta tu fe. Cada vez que tú recibes, tu fe es cada día más aumentada. Entonces tú sabes que tú confías en el Señor. Entonces la oración te da dependencia, te enseña paciencia, te enseña paternidad y te enseña a tener esperanza y aumenta tu fe. Cada vez que tú recibes un milagro, que recibes una contesta del Señor, una respuesta, una oración, tú entiendes que el mismo Señor que te respondió en el pasado te va a responder en el futuro. Y como quinto punto, te enseña que tenemos un mediador. Hechos 4:12 dice, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros oramos al Padre
por intermedio de Jesús, y Jesús es nuestro mediador, un mediador que se compadece de nuestras necesidades, un mediador que es un sumo sacerdote que está haciendo un trabajo de mediar entre nosotros y el Señor, un mediador que entiende nuestras necesidades porque Él vino y pasó todo lo que nosotros pasamos. Entonces la oración te enseña paternidad, la oración te enseña paciencia, la oración te enseña dependencia, te enseña esperanza, aumenta tu fe y como quinto punto te enseña que tenemos un mediador. No estamos solos, tú oras y tienes un mediador que se llama Jesús, que entiende tus necesidades, que fue tentado en todo pero no pecó. Entonces esos 5 principios son para nosotros entenderlo. Es lo que nos enseña la oración. Ora en tiempos de pandemia, ora en tiempos de angustia, ora en tiempos de alegría, ora. No dejes de orar porque Él no se olvida, porque en cuanto tú oras, tu carácter y tu vida es formada. Tú eres formado en cuanto oras, tu carácter, tu personalidad. Aprendes a esperar callado en el Señor. Que la paz del Señor te alcance, que el amor y la misericordia del Señor puedan estar contigo siempre. Ora en tiempos de pandemia, ora mucho, porque la esperanza no avergüenza a nadie. La esperanza no avergüenza. Tienes un padre, tienes un padre. Entonces, ora mucho, ora mucho. Que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones.